Bueno, simplemente pues se tiene toda la estructura completa, la estructura de drenaje en carreteras. De primero tenemos lo que es una zanja de coronación, lo cual tiene una pendiente, digamos, a través del terreno, la pendiente que va tomando la zanja es la misma del terreno. Pues hay variaciones de pendiente a lo largo, pero obviamente son pendientes que pasa de muy suave a suave, lo cual no hace que no provoque, en este caso, pues, resaltos o flujos excesivos pues, de caudal. El caudal, pues obviamente es muy bajo, también pues según las dimensiones de la estructura, realmente pues para caudales muy pequeños, pues no, esto pues lo ideal es para evacuar las aguas que en caso de lluvias dentro del talud, en los taludes de la parte alta, se evacúe pues a través de esta zanja. Continúa hasta encontrarse, digamos, con un disipador de energía. En este disipador sí se tiene una pendiente considerable, realmente es una pendiente muy inclinada en el cual, digamos, estaríamos pasando de un flujo gradualmente variado a uno rápidamente variado. Digamos, en esta parte, pues digamos, el cambio de pendiente es muy brusco, lo cual pues se va a tener pues un resalto bastante alto, pues y obviamente en cada cambio de estructura se va a presentar resaltos, esto por las diferencias de altura que hay la uno con la otra. Después pues tenemos lo que es una cuneta, la cuneta en concreto, estas cunetas pues es de tipo rectangular, son bastante amplias, obviamente pues la evacuación para que nos sirve pues digamos para la evacuación no solo pues de la agua que se está drenando en la zona de coronación y lo que se alcanza digamos en el disipador de energía, sino también el agua pues de la carretera, la que se drena de carretera. Posteriormente pasa a lo que es la alcantarilla y de la alcantarilla obviamente pues hace la descarga pues digamos hacia unas franjas y obviamente pues llevada hasta la vertiente pues más cercana. Cabe considerar, por ejemplo, para el caso de las alcantarillas, es importante hacerle en la parte final pues un acabado pues en piedra, en roca maciza si es posible, con el fin de evitar socavaciones, ya que el agua pues a través del tiempo pues tiende a variar, digamos, su flujo y puede producir socavación y obviamente pues eso puede alterar, puede afectar la misma estructura y hasta pues el mismo suelo. Es recomendable que en todas las estructuras, pues en este caso, pues se toman, todo es de concreto, digamos, estos canales son recubiertos en concreto, por lo tanto, se tiene que hacer en concreto de muy buen refuerzo, digamos, muy resistente, ya que al momento de la fricción del fluido entre a donde se presentan las descargas, se va a tener el riesgo de que se produzcan socavaciones. Y obviamente, pues este concreto pues tiene que ser impermeable para que pueda evacuar el agua sin ningún inconveniente. Ese es todo, digamos, las estructuras, las contempladas en el proyecto. Entonces, es digamos, la zanja de coronación que tiene una forma de sección triangular, el disipador de energía que es de rectangular, la cuneta que también es de forma rectangular y la alcantarilla que es de forma circular, lo cual es en concreto. Condiciones para que se presente un resalto hidráulico en una obra de drenaje superficial. El resalto hidráulico es un fenómeno físico que se presenta en canales de flujo libre. Básicamente lo que es el cambio de régimen del flujo de supercrítico a un flujo de régimen subcrítico. Esto con el fin de, esto con el fin de cambiar las características del flujo. Por ejemplo, lo puede hacer más lento o más rápido dependiendo del tipo de canal y las condiciones que se den. Para este caso en específico vamos a analizar qué tendría que suceder o cómo se daría un resalto hidráulico en
en una obra de drenaje en nuestro proyecto, que para este caso tomamos los canales rectangulares que se ubican a los costados de la vía. Estos canales son los encargados de llevar el agua que escurre desde la vía, desde los canales bajantes y el agua que cae de precipitaciones a la alcantarilla. Entonces, para nuestro caso tenemos un canal que tiene de longitud vertical 25 metros, un ancho de solera de 1 metro, alto de canal de 1,50 centímetros, inclinación respecto a la horizontal de 3%, tirante máximo 1,40 metros, área total 1,4 metros cuadrados, perímetro total 3,8, radio hidráulico 0,37 y un pendiente de 0,03. Entonces, a continuación presento la ecuación de resalto hidráulico, que es la que tenemos aquí, en donde se analiza la zona 1, que sería la zona en donde tenemos un régimen, donde tendríamos un régimen supercrítico, y la zona 2, donde tendríamos un cambio de áreas, un cambio de tirantes, y tendríamos un régimen subcrítico. Entonces, en esta ocasión, improvisamos valores para una área 2, o sea, para un cambio en el canal, que los tenemos aquí. Y aquí tenemos Z, que Z es la relación entre el tirante sobre 2. Entonces, Z1 es conocido y Z2, de aquí tenemos que despejar el tirante que vamos a encontrar. Aquí se muestran los cálculos que se realizan con los datos anteriormente obtenidos para definir el valor de Y2, que nuestro nuevo tirante sería de 0,68. Obteniendo este valor podremos ver que el tirante en la sección 2 cambia. Al cambiar el tirante se produce un resalto hidráulico en el cambio el cual se presenta justo en el cambio de, de estructuras del canal. Entonces, las condiciones del resalto hidráulico. Cambio de sección o de pendiente, esto puede implicar cambios de la medida de la estructura del canal o de la pendiente del mismo. Cambio de tirante. El flujo cambia su tirante y esto provoca que cambie su régimen. Al cambiar el tirante, cambia el régimen porque cambia el volumen de agua. Cambio de velocidad de flujo. La velocidad puede aumentar o disminuir dependiendo del tirante y del régimen de flujo que se presente. Se mantiene el caudal constante. Algo que se mantiene constante en esto es el caudal, dado que cambian los otros aspectos, pero el caudal sigue siendo el mismo. Bueno, de acuerdo para el análisis del comportamiento del resalto hidráulico para diferentes valores de caudales, como máximo, medio y mínimo, bueno, se debe tener en cuenta que pues los resaltos hidráulicos son fenómenos físicos presentados cuando hay un cambio de flujo supercrítico a flujo subcrítico, lo cual eso genera pérdidas de energía, también presenta turbulencia, ya sea rompimiento en la superficie del flujo. Bueno, esto es en algunos casos, y entrampamiento de aire. También pues estos resaltos hidráulicos cumplen ciertas funciones, que es disipar energía debido a la turbulencia generada, la intercorporación de aire. Entonces, este flujo, el resalto hidráulico en ocasiones son útiles en zonas donde la potencia del agua puede causar daños, donde es muy fuerte la corriente, donde puede producir daños en las estructuras o erosiones en los canales. Esto también se debe muy común en las plantas de tratamiento de agua residual o los tratamientos de agua potable. Bueno, en sí, el resalto hidráulico tiene otras funciones, que es la disipación de energía en flujos sobre diques, vertederos y otras estructuras hidráulicas. Establecimiento de alturas altas apropiados para caudales usados en la distribución de agua o irrigación de cultivos. Reducción de las presiones altas que se encuentran debajo de las estructuras, mezcla de sustancias químicas usadas para tratamiento de agua, aireación de flujos y de clorinado en procesos de tratamiento de agua, eliminación de paquetes de aire presentados en canales circulares, identificación de las condiciones del flujo mediante mediciones y tomar así medidas de regulación. En este caso tenemos varios tipos de resaltos hidráulicos. Como podemos darnos cuenta ahí, estos tipos de hidráulicos son en fondo sin pendiente, pero igual
En sí, el comportamiento del salto hidráulico es inestable y no se puede medir, salvo por el análisis probabilístico. Sin embargo, se puede evaluar la variación de la turbulencia en diferentes zonas del salto hidráulico mediante la medición de velocidad y presión. Bueno, en este se puede decir que mientras el flujo sea más supercrítico, la relación de la profundidad de aguas arriba y aguas abajo del resalto será más alta. Por lo tanto, para los valores obtenidos en la pendiente más alta, la relación entre las alturas del resalto son mayores. Bueno, también la relación entre las profundidades del resalto se ven afectadas por las pendientes de la tubería, en donde a mayor pendiente se tienen valores menores en la relación de las profundidades. Se observa que a mayor caudal aumenta la relación entre las profundidades subsecuentes del resalto, y esa variación aumenta a medida de que el número de Frost. También se observa que para el caudal más alto, la pendiente presenta la variación de la relación de llenado más alto de la pendiente sostenida con el caudal más bajo. Para nuestra pendiente, que es igual al 0.03, los perfiles de flujo medidos son más estables, y como es de esperarse, a mayor caudal, mayor nivel en el flujo. Es importante resaltar que a pesar de que la variación entre los tres caudales mostrados en la misma, existe mayor distancia entre los datos tomados, como el caudal más bajo con respecto al caudal medio. Que la distancia entre estos dos, el caudal medio, que la distancia existe entre el caudal medio y el caudal más alto, respecto al caudal bajo y al caudal medio. Con este resultado se puede inferir que a medida que aumenta el caudal, las profundidades subconsecuentes, aguas abajo del resalto, se van pareciendo entre sí. También se puede observar que a mayor caudal, la longitud del salto es mayor. Bueno, también se encuentra otra forma de analizar los datos, de acuerdo con lo planteado, es comparar la relación de las profundidades subsecuentes del salto hidráulico, clasificando el análisis por relaciones de llenado. Este análisis se les realiza comparando un número de Frost parecido al número de Frost respecto a la relación entre las profundidades subsecuentes. De acuerdo al análisis realizado, se puede decir que la profundidad del flujo aguas abajo del salto hidráulico depende de la pendiente del caudal y la profundidad aguas arriba. Continuando con la exposición del tema del quinto punto del proyecto de hidráulica, tenemos el diseño hidráulico en caída escalonada de un canal. Lo tomamos del manual de INVIE UTSU para pendientes pronunciadas entre 6 grados y 55 grados, ¿no? Tenemos datos de entrada, que es de la alcantarilla, que es el caudal de recaudo de canal, que es de 5.67, la rugosidad del material, que es 0.014, y el ancho de solera del canal de 1.6. Tenemos un criterio de evaluación que es el tipo de material y la velocidad máxima también. Igualmente, del ancho de la solera de nuestro canal, la caída total HDAM, que es de 15.45 metros, el ángulo del canal, que son de 50 grados, el caudal de diseño del escalón entre gradas, que es 0.5, y la profundidad crítica Y sub C en metros de 0.68. Tenemos Y sub C, tenemos la ecuación, despejamos, tenemos que tener en cuenta a la hora de reemplazar, obtenemos datos que deben de cumplir una condición, ¿no? Como lo evidenciamos aquí. Y sub C tiene que ser menor o igual a S sobre Y sub C, y este igualmente tiene que ser menor o igual a S sobre Y sub C por S. Y miramos aquí con nuestros datos que sí se cumplió. También tenemos que clasificar el flujo, el cual depende del ángulo conocido, que sabemos que si el ángulo conocido es mayor a 19 grados, corresponde al tipo A.
Si es menor a 19 grados, corresponde al tipo B. Tenemos un canal con un ángulo de 50 grados, por lo tanto se clasifica el flujo de tipo A porque es el ángulo mayor a 19 grados, ¿no? Tenemos que identificar el tipo de flujo. Tenemos una ecuación que no la da de Invías. Tenemos igualmente nuestro valor. Tenemos que reemplazar nuestro grado. Tenemos un exponente. Tenemos la pendiente y tenemos el tirante hidráulico. Tenemos esta ecuación. Tenemos y sub z igualmente. Reemplazamos y obtenemos H sub E. Entonces, H sub E de la ecuación anterior despejamos H sub E, y si es menor a la altura total de la caída H dam, podríamos decir que estamos en una cuneta que permite obtener una región de flujo casi uniforme. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Acá tenemos, de igual manera, comprobamos con la condición de que si H dam sobre el... Entonces, miramos que H dam sobre el tirante hidráulico es mayor a H sub E sobre el tirante hidráulico, estamos hablando de un flujo casi uniforme, ¿no? Reemplazamos los valores y nos damos cuenta que sí cumple la condición. Tenemos que para un flujo casi uniforme debemos encontrar la velocidad promedio y la altura representativa del flujo. De igual manera, el factor de fricción F. Tenemos una ecuación que nos da el problema, que nos da de Invías. Igualmente, tenemos la primera condición, que ya la habíamos mirado. Tenemos el cálculo de la altura representativa del flujo casi uniforme. Tenemos también la condición del valor de fricción, que F será igual a F max. Entonces tenemos nuestra F, que es 0.169, que es nuestro factor de fricción. Reemplazamos y obtenemos el cálculo de la altura representativa. También tenemos la velocidad promedio. Reemplazamos nuestros datos, el cual nos da 7.15 metros cúbicos. Tenemos nuestra velocidad. También de igual manera, de acuerdo a la velocidad calculada, podemos trabajar en un concreto de 350 kilogramos sobre centímetro para minimizar costos. Pero nos damos cuenta que es el último y es la velocidad máxima, ¿no? Como la sobrepasa, tomamos el último. También en este proyecto debemos de tener en cuenta que la cuneta necesita disipar energía. Por lo tanto, vamos a calcular la energía residual, SUR, y la energía con la que llega al pie de la cuneta, el impacto que tendría en el pie de la cuneta hacia la alcantarilla, ¿no? En nuestro caso, el tipo de flujo es A, y según esto escogemos la siguiente ecuación de tipo A. Reemplazamos y tenemos la energía residual, que es 3.85. Se procede a reducir la altura de los muros. Tenemos HW que debemos calcular. Tenemos nuestra ecuación, que es 1.4 por el tirante de flujo de concentración de aire, nos dice, de Y 0.9. Entonces, reemplazamos. Tenemos nuestra ecuación. Calculamos D, que es el coeficiente para el flujo del tipo A. Reemplazamos de igual manera y tenemos el CISEA, que igualmente tenemos nuestro valor. Tenemos Y sub Y por 0.9, que es igual a 0.7. ¿De dónde tenemos ese valor? Como obtenemos el SEAM
y el coeficiente de flujo, reemplazamos en la ecuación y obtenemos el valor de y, que es 0.7. Reemplazamos 0.7, lo multiplicamos por 1.4, que es nuestra ecuación, ¿no? La que nos define la altura de los muros. De acuerdo con esto, tenemos un flujo que llega a altura representativa de 2.01 metros, y de igual manera tenemos una altura de los muros que es de casi 1 metro. Podemos a calcular el resalto hidráulico en el extremo inferior de las escaleras. Tenemos nuestros datos: la altura conjugada, la longitud de desarrollo del resalto, la altura de inicio del resalto, el número de Froude al inicio del resalto. Reemplazamos los valores y tenemos la altura conjugada y sub 2, que es de 7.03 metros. Tenemos la longitud de desarrollo del resalto, que sería de 56.24 metros. Tenemos la contrahuella, nuestros datos de la cuneta y el comportamiento del flujo del agua. La altura mínima de los muros debe ser 0.98 metros, que no sobrepase el tirante hidráulico esta altura. Tenemos la contrahuella en 3 escalones de 0.5 metros. Tenemos nuestra altura conjugada de resalto de 7.03 metros al impacto, ¿no?, del agua. Y tenemos la longitud de desarrollo de resalto, que sería el tirante máximo a la hora de propagarse el agua en una pendiente normal, ¿no? Sería el 0.1. Ya sería la pendiente de la alcantarilla, por donde sería el desagüe, ¿no? Entonces ya serían otros cálculos en la alcantarilla. Y bueno, y terminando con el proyecto, y muchas gracias, profe. Hasta luego.